Bueno, Darío, muchísimas gracias a ti y a todos los colegas que aquí están acompañándome esta tarde, todos como decían algunos que me vieron crecer y que me han visto pues desarrollarme y me da mucho gusto realmente poder estar hoy con ustedes. Sé que vienen de 3 semanas muy intensas emocionalmente al compartir todas estas experiencias espirituales y demás de las que han venido hablando y creo que esta es una buena transición para volver al mundo real en el sentido de estos temas, como decía Carlitos al principio, de alguna u otra manera también son parte de nuestra espiritualidad, la conexión con el planeta, con todos los seres vivos que nos rodean y el milagro de la vida misma que no deja de sorprendernos y por lo menos para mí ha sido la inspiración para trabajar en esto que hago y que Darío comentaba y pues narraba un poco la historia de lo que ha sido mi desempeño y mi trabajo en los últimos años. Creo que la introducción de Carlitos no pudo haber sido más apropiada, no nos pusimos de acuerdo, yo solo le dije que iba a hablar de cambio climático, pero como van a ver en lo que les voy a contar, estamos muy alineados y hiciste un excelente resumen de por qué este tema es tan crítico. Entonces, sin más, voy a iniciar. Cuando Darío y yo conversamos, él me pidió que hablara del cuidado de la casa común y yo quise darle un énfasis a esta conversación para resaltar la importancia del momento histórico en el que estamos en este momento y específicamente focalizar en que estamos en una década de acción es especialmente importante para salvar nuestra casa común, por lo menos como la conocemos, ¿cierto? Entonces yo voy a hablar hoy de 3 mensajes. El primero es que estamos ante una crisis climática sin precedentes y voy a explicarles por qué estamos en una crisis climática y qué significa. Lo segundo es que esta es la década de la transición para evitar traspasar umbrales irreversibles en términos de los sistemas planetarios interconectados de los que nos hablaba Carlitos y que hay una urgencia para tomar acciones contundentes que nos permitan evitar llegar y traspasar esos umbrales. Entonces vamos a hablar de esas acciones. Bueno, entonces, de pronto para algunos estos temas son muy conocidos y son muy familiares y todo el mundo los entiende, de pronto otros no. Entonces yo quise empezar desde lo más básico que creo que todos debemos entender para poder hablar, digamos, con propiedad de este tema del cambio climático. Bueno, lo primero que quisiera recordar es que el planeta Tierra tiene una particularidad que no tiene ningún otro planeta en el sistema solar, y es que está recubierto de una atmósfera compuesta de una serie de gases, así como de vapor y otras partículas que generan, como vemos en esta gráfica, una, una cobertura, una capa que la protege de la radiación solar, que efectivamente Carlitos también nos decía que en 1 hora y media pues tendríamos energía para todas las necesidades del planeta. La radiación solar de hecho es muy fuerte y gracias a este recubrimiento de gases que tiene el planeta, es posible que haya vida en el planeta, ya que nos protege, pues digamos, del deterioro que causarían esos rayos solares, pero adicionalmente genera un efecto invernadero que permite lograr unas condiciones de temperatura idóneas para que surgiera la vida en el planeta, la vida como la conocemos. Y esto se debe a que, pues, cuando llega la radiación solar, parte de esa radiación se queda atrapada, digamos, en el suelo, en los océanos de hecho absorben mucha de esa radiación y después emiten el calor. Lo mismo sucede con las superficies terrestres y empieza todo un proceso de, digamos, de rebote de las ondas de calor que va generando una temperatura media en la superficie de la Tierra y esa, digamos, que es la medida de la temperatura del planeta. Estos gases
que de pronto todos no conocen cuáles son, pero pues para que sepamos, son el dióxido de carbono, el ozono, el clorofluorocarbonos, que son de varios tipos, el óxido de nitrógeno, el metano, el hexafluoruro de azufre y el vapor del agua. Digamos que esos son los 6 gases principales que se han identificado, atrapan las moléculas de calor y permiten que haya este recubrimiento que nos permite tener una temperatura idónea para la vida. Por ejemplo, la Luna y otros planetas no tienen ese recubrimiento atmosférico y pues como ustedes saben, pues la Luna refleja el Sol, pero la Luna realmente no tiene una temperatura idónea. Pues creo que la Luna tiene temperaturas por debajo de 0 grados. Entonces, si no tuviéramos esta capa y si no tuviéramos el efecto invernadero que esta capa genera, no sería posible la vida en el planeta Tierra. Entonces, eso es muy importante porque el efecto invernadero es definitivo para que podamos tener el planeta que tenemos. No obstante, no obstante, con la actividad humana, hemos generado con el transcurso del tiempo y el desarrollo, digamos, de las actividades productivas humanas, un incremento exponencial, que ya vamos a ver, en las emisiones de esos gases efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y cómo es eso? Pues, digamos, esos sumideros de carbono que son los bosques se están perdiendo y cada vez que quemamos árboles, todas esas emisiones de carbono suben a la atmósfera. Lo mismo sucede con los procesos industriales y toda la contaminación que se deriva de ahí. Los procesos agrícolas generan nitrógeno, nitrato de óxido de nitrógeno, metano, las vacas, la fermentación entérica de las vacas, los residuos sólidos, los residuos orgánicos generan fermentación, eso genera metano, obviamente toda la combustión de combustibles fósiles para el transporte aéreo, terrestre, marítimo, en fin, los mismos, pues la generación de electricidad, las plantas a carbón, las plantas a partir de gas, toda la combustión de fuentes fósiles de energía y usos del suelo y procesos industriales se han convertido en factores de emisión significativos con unas contribuciones muy altas que ya les voy a contar de estas emisiones a la atmósfera. Y hoy por hoy, digamos que hemos alterado el balance de esas emisiones frente a lo que teníamos antes de la época preindustrial. Con lo cual, los científicos han ido midiendo y han ido identificando cómo ha ido evolucionando la temperatura promedio de la Tierra y los fenómenos asociados con ese cambio de temperatura o el calentamiento global. Y hoy por hoy sabemos, es un hecho y ya les voy a mostrar, que la Tierra en promedio se ha calentado 1 grado centígrado Celsius desde más o menos el periodo preindustrial, que cubre más o menos entre 1860 y 1880, o hacer las mediciones hasta 1990. ¿Sí? Entonces, Carolina, frente a ese periodo, hoy estamos Carolina, en 1 grado adicional. ¿Sí, Darío? Carolina, disculpa que te interrumpa, pero me están comunicando que el sonido retumba un poquito. Entonces, sugeriría si pudieras acercarte al micrófono un poquito mejor y creo que podríamos oír un poco mejor porque está retumbando en varios computadores. Disculpa la Ah, interrupción. bueno. Voy Adelante. a tratar, voy a tratar, voy a tratar así. ¿Así me Ok. escuchan mejor? Más o menos lo mismo, pero si te acercas más al micrófono creo que oímos mejor. Mm. ¿Ahí? Ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, sí, adelante. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, les estaba comentando que básicamente esto está estudiado y medido y quiero mostrarles hoy por hoy, a ver, un momentico, aquí, mm, tengo un diagrama que les voy a mostrar, a ver, aquí, ya.
Bueno, entonces, siguen viendo mi pantalla. Les quiero mostrar este diagrama que es muy interesante porque nos va a reflejar cómo ha cambiado la temperatura en el planeta desde 1884. Si todos están viendo mi mapa, No lo vemos, Carolina. ¿no? No. Vemos la primera página de tu presentación. Ah, bueno, entonces, perdón. Ahí. Perdón que... Sí, aquí vamos, tranquilos que aquí está. ¿Dónde está? Sí. No, déjame que yo aquí ya la puedo hacer. Aquí me ha salido un asistente de tecnología. Eso, ahí sí. Bueno, ¿listo? Listo, adelante. Bueno, entonces quiero mostrarles cómo cambia la temperatura con el tiempo. Entonces, fíjense en este mapa. Cuando vamos avanzando con los años, entramos en el nuevo siglo, vemos que azul, el color azul es por debajo de cero y los colores cálidos son aumentos de temperatura de 1, 2, 3 y 4 grados. Y vamos viendo cómo en los años 70 empezamos a ver más amarillitos, en los 80 empezamos a ver algunos anaranjados, en los 90 cambio de siglo y así sucesivamente empezamos a ver unos rojos y hoy por hoy estamos en una situación bastante diferente a la que iniciamos con el mapa. El rojo siendo una diferencia en la temperatura promedio frente al periodo preindustrial de 4 grados. Es decir que en las zonas donde vemos rojo, la temperatura ha aumentado en esa proporción. Voy a volver a poner hace 140 años y en lo que estamos hoy. Estos son datos que vienen de esta página web es de la NASA y básicamente pues esto es para mostrarles que este aumento de la temperatura en 1 grado realmente no es un invento ni es por supuesto como algunos a veces quieren hacer creer pues que es una mentira, pero realmente es real y está ocurriendo, ¿sí? Entonces aquí volvemos a la presentación. Bueno. Darío, ¿me confirmas que la están viendo? Estamos viéndola, sí. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en esta primera gráfica que tengo aquí en esta pantalla, voy a poner aquí la primera gráfica que tengo, muestro las emisiones totales de carbono anuales por región en el mundo, desde el periodo de 1750 hasta 2018. Y como pueden observar en sus pantallas, realmente empezamos desde el periodo preindustrial que les mencionaba a observar un aumento significativo y empieza a crecer y a crecer y a crecer exponencialmente hasta hoy por hoy que las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera el año pasado se calcularon en 36 billones de toneladas y en eso es lo que estamos en este momento, ¿cierto? China es el país que hoy lleva el mayor porcentaje de emisiones, más o menos un 25%, seguido de los Estados Unidos, la Unión Europea. Ustedes pueden ver aquí, está la Unión Europea, aquí están los Estados Unidos en verde, China es el rojo, este otro es Asia, ¿cierto? Y digamos que nosotros somos un poquitico por acá, junto con África, pues los dos continentes de menores emisiones en el mundo. Ahora, acumulada, si uno lo mirara de manera acumulada, pues realmente Estados Unidos y la Unión Europea han sido los mayores aportantes de estos gases a la atmósfera. Pero hoy por hoy China, digamos que se lleva el premio. Entonces, esto además genera pues un problema ético muy grave y es que pues los mayores
afectados del cambio climático, que seguramente serán todos los países con economías más vulnerables, con peor infraestructura, con peores servicios médicos, lo que estamos viendo con el coronavirus, a la gente más pobre es a la que estos efectos tan drásticos afectan más, pero han sido los países ricos y los países, digamos, que se han desarrollado más rápido y más los que han realmente sido los principales causantes de este problema. Y en la gráfica de abajo les quiero mostrar algo que digamos que es lo que es más contundente, y es que, si se dan cuenta, aquí estamos viendo la concentración atmosférica de dióxido de carbono en la atmósfera, que la concentración de estas partículas es la misma aquí en Villa de Leyva, donde yo estoy, como en Río Negro, donde están algunos, como en París, donde están otros, como en España, donde está Alfredo y Elsa, ¿sí? Entonces, la concentración es la misma, no importa dónde se mida. Entonces, lo que sí importa es que durante siglos tuvimos concentraciones, pues, de más o menos 280 partículas por millón, así se mide, y si se dan cuenta y observan esta gráfica, pues realmente es a partir de nuestros tiempos modernos donde arranca una curva estrepitosa de incremento en esta concentración en la atmósfera. Entonces estamos en unos niveles nunca antes observados, por lo menos en 800.000 años, que Carlitos también nos hablaba del tiempo del planeta y del tiempo de los humanos en el planeta. Entonces, efectivamente, como nos decía, nosotros estamos transformando el planeta en una manera que nunca había sido transformado antes. Y para darle un sentido a todos como de dimensiones, pues digamos que a nivel global, la principal fuente generadora de emisiones son las fuentes energéticas, la generación de energía y los combustibles, y esto se lleva más o menos el 25%, seguido de los usos agropecuarios y el cambio de uso del suelo, de bosques a no bosques, la pérdida de manglares, la pérdida de lo que se llaman los peatlands, que son como unas pasturas especiales que hay, por ejemplo, en Indonesia, que tienen una cantidad importantísima de carbono almacenado, en fin. La industria tiene otro porcentaje importante, pues digamos, con una división, y algunos de los sectores más relevantes son el cemento, el hierro y el acero, los químicos, la industria química y todo lo que son residuos. Y luego viene el transporte, que por supuesto, pues con la generación con el uso de combustibles para su movimiento, pues tiene un gran porcentaje en esta distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con este aumento de 1 grado que acabamos de observar, pues lo que estamos hoy viendo es que hay un calentamiento global, que es un fenómeno real, que no es para dentro de 10 años, ni para el final del siglo, ni que les tocó a los nietos de ustedes, no, es un fenómeno que ya estamos viviendo. Hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de ese calentamiento global y el cambio climático asociado a ese calentamiento de 1 grado por encima del periodo preindustrial. Y de alguna manera, pues lo que quiero mostrar aquí es que los efectos, digamos, aquí pongo unas fotos, pero pues básicamente se concentran en la pérdida de hielo y las coberturas de hielo en el mundo, los eventos extremos más agudos que se van a ir presentando, como son las sequías, como son los periodos de sequía y los periodos de lluvias intensivas, y por ende los deslizamientos y todos los pues, tragedias asociadas. Esta foto que vemos aquí es Mocoa con el desbordamiento del río que causó la tragedia hace unos años. Igualmente los incendios con los que arrancamos este año en Australia. El periodo de huracanes, se esperan huracanes de más calado y con más frecuencia. Entonces, generalmente todos los efectos van a ocurrir de manera más frecuente y más extrema. Digamos, eso es un consenso que hay en la comunidad científica. Y hay otros efectos que no percibimos, digamos, tan rápido, pero que van a ser
críticos como es el incremento del nivel del mar. Y aquí, por ejemplo, presento una foto que es una simulación de lo que le va a pasar a Nueva York al final del 2000, de este siglo, si seguimos como vamos, en términos de básicamente una ciudad sumergida en el agua. Otro tema es la pérdida de corales y todo el impacto que eso va a tener en la fauna marina y en la posibilidad de pues, alimentarnos de toda la producción de pesquerías y demás. Entonces, esto como para mostrarles unos de los efectos que pues muchos de ustedes los deben inclusive ver en sus fincas, en sus regiones. Y aquí también, entonces permítanme, voy a hacer otra vez cambio tecnológico porque quiero mostrarles un cuadro, un video muy corto, eh, perdón, un video muy corto de algo que realmente me pareció impactante. Entonces, perdón un momentico, voy a pasarme, toca aquí pasarme a la tecnología. Sí, bueno, lo bueno es que uno con el tiempo pues se va volviendo mejor con estas cosas. ¿Ahí ven el video? Sí, correcto. Este es un video de la NASA que está en inglés, me pido disculpas, pero creo que es fantástica la demostración que hacen de lo que es el fenómeno de pérdida de los glaciares y cómo eso va a afectar el aumento del nivel del mar. Entonces, básicamente eso es lo que este video nos va a contar. Ok. Sí. Perdón un momento, listo. Entonces, bueno, aquí volvemos a la presentación. Perdón. Y, ¿están viendo mi pantalla? Estamos viéndote a ti, pero no vemos la pantalla todavía. Entonces ya la comparto. Listo. Es como- ah, ahora sí, ya vemos tu presentación. Listo. Bueno. Em, bueno, entonces estábamos por aquí. Listo. Entonces, en resumen, para todos aquellos que hablan inglés o no, básicamente ese video a mí me llamó mucho la atención porque nos mostró la dimensión de la pérdida de hielo anual
que en este momento está calculada en 413 billones de toneladas métricas. Eso es un absurdo. Vieron las dimensiones comparadas con el Empire State, y obviamente pues en la medida en que esa cantidad de agua siga entrando a el océano, pues eso va a llevar a que progresivamente continuemos con el aumento del nivel del mar y los efectos que eso va a tener en todas las ciudades costeras y todas las poblaciones costeras pues que viven y están asentadas en esos lugares. Entonces, digamos que eso como para entender en dónde estamos. Ahora, recientemente, en el año 2018, se comisionó un estudio que me parece muy importante que lo tengan presente, con el equipo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Este es un grupo ya pues muy conocido porque este panel intergubernamental, compuesto por más de 1.300 científicos de todo el mundo, es la autoridad en el mundo que habla sobre el cambio climático y que nos dice con qué nivel de certeza están ocurriendo las cosas o las proyecciones que se estiman. Y se comisionó este estudio para entender cómo iba a ser, cuáles iban a ser los impactos específicos del calentamiento cuando llegáramos al 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, hoy estamos en 1 grado. Entonces si quieren, venimos aquí en la gráfica, donde ven a mi puntero. Entonces en 2017 más o menos se estima que se llegó al 1 grado centígrado por encima del periodo preindustrial, ¿cierto? Y en este estudio, este reporte, los científicos hicieron análisis, proyecciones, estimaciones y modelaciones para entender qué iba a pasar y qué tan rápido íbamos a llegar y cómo evitar traspasar el umbral del 1.5 grados, ¿cierto? Que es esta línea naranjada en la que estoy parada en este momento. Entonces, más o menos los científicos calculan que al paso al que vamos a llegar a ese nivel de calentamiento entre el 2030 y el 2052. Eso va a depender de nuestras emisiones anuales y los impactos que eso tiene, pues digamos, atmosféricos, ¿cierto? Pero ¿y por qué ese nivel? Digamos, porque en el Acuerdo de París, que ya voy a hablar más adelante de este, que es el acuerdo que se logró en diciembre del 2015 entre todos los países que están unidos bajo la Convención Marco de Cambio Climático, que es el acuerdo de Naciones Unidas entre todos los países para combatir el cambio climático. Ahí en el Acuerdo de París se estableció llegar máximo a esa meta de 1.5 grados, con un potencial límite superior de 2 grados. Entonces, este reporte es muy interesante y es muy importante, y para mí fue muy interesante preparando esta charla profundizar sobre los resultados, porque realmente este reporte lo que nos va a mostrar es que sí hay unas diferencias importantes entre si llegamos al 1.5 o nos pasamos del 1.5. Entonces, 1 grado o medio grado hace una gran diferencia. Y realmente la conclusión o una de las principales conclusiones de este reporte es que, digamos que el 1.5 realmente se convierte en un umbral que no queremos traspasar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el reporte, una de las cosas que los científicos logran mostrar, y obviamente pues todos estos son mapas generados a partir de modelaciones del clima y de la temperatura, con ciertos niveles de certeza, pero básicamente en el lado izquierdo de esta gráfica ustedes pueden ver un escenario de 1.5 grados, ¿cierto? ¿Cómo cambiaría la temperatura? Los mapas de arriba son en los días más cálidos del año. Entonces, en el escenario de 1.5, uno ve que hay unos aumentos de temperatura entre 1.5 y 3 grados en muchos sitios, pues digamos Europa, Sudamérica, Norteamérica, algo de Rusia además. Pero cuando entramos en el escenario de los 2 grados, ¿sí?
ahí empezamos a ver variaciones más significativas que llegan casi entre los 3 y 4 grados adicionales de temperatura. Y en los dos mapas de abajo, en la parte inferior, lo que vemos es el escenario de 1.5, pero para las noches más frías del año. Y miren lo interesante, las noches más frías del año, en el escenario de 1.5, se calientan, o sea, dejan de ser tan frías en más o menos 3 a 4 o 5 grados, pero en el escenario de 2 grados, esas diferencias pueden ser entre 6 y 10 grados. O sea que si, por ejemplo, en el Polo Norte una noche era de menos 40 grados, pues ahora va a ser en promedio de menos 30 grados. Y puede que para nosotros eso no signifique mucho, pero eso para los sistemas planetarios puede generar una gran diferencia. De hecho, una historia interesante que leí cuando estaba preparando la presentación, por ejemplo, en alguna parte mencionaban que las tortugas tienen cierta temperatura necesaria en la arena donde depositan sus huevos para que las tortugas salgan macho y hembra. Si la arena se calienta por encima de cierta temperatura, solo nacen hembras. Entonces, una pequeña variación en grados puede generar impactos significativos en la reproductividad, en la supervivencia de una especie. El otro día salió una noticia en el periódico que los osos polares pues se van a desaparecer para el final del siglo. Entonces, este reporte aquí les muestro una tabla con pues con un resumen comparativo del escenario de 1.5 versus 2 grados. Y básicamente, pues aquí estamos viendo que casi que en la primera línea es el porcentaje de población expuesta a ondas de calor. Se va a duplicar en el escenario de 2 grados. Por ejemplo, número de veranos árticos sin hielo, todo un verano sin hielo. En el escenario de 1.5 es 1 de cada 100. En el escenario de 2 grados es 1 en cada 10. Cada 10 años habría un verano sin hielo. Y así, pues ustedes pueden ahí leer varios de los efectos en productividad agrícola, en pérdida de los corales, en la reducción de la producción de las pesquerías. Entonces, este reporte científico, que es la primera vez que estudia tan a fondo unos escenarios puntuales, reflejó efectivamente que hay grandes diferencias cuando empezamos a pasar de ciertos umbrales. Y ese es uno de los mensajes más importantes que quisiera que se llevaran hoy. Bueno, otro concepto que es clave para entender la crisis climática en la que estamos y qué vamos a hacer frente a ella es el del presupuesto de carbono. Entonces, ¿qué es eso? El presupuesto de carbono es la medida de toneladas de carbono que se podrían emitir para llegar a una temperatura o a un aumento de temperatura específico. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo de mi reloj de arena aquí en la pantalla, básicamente yo tengo que en la era preindustrial, digamos, si hace 150 años hubiéramos dicho, oiga, aumentémosle la temperatura al planeta a 2 graditos como para estar más sabrosos, ¿cierto? Entonces hubiéramos dicho, bueno, ¿cuántas toneladas de estos gases de efecto invernadero tenemos que generar? Y más o menos calcularon que eran 800, ¿cierto? Y empezaron esos toneladas a emitirse, a emitirse, a emitirse, a emitirse. Y entonces estamos hoy frente a una situación en la que ya hemos emitido más o menos 530 de esas gigatoneladas y nos queda un presupuesto de carbono de más o menos 270. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender ese concepto. Porque hoy por hoy, y al paso que vamos con el número de toneladas que emitimos anualmente, hemos ido aumentando en tal cantidad esas emisiones a la atmósfera que el presupuesto de emisiones que nos queda al paso que vamos es de 8 años si no queremos traspasar ese umbral del 1.5 que ya aprendimos es crítico, ¿cierto? Entonces, entre más tiempo pase y esta grafiquita siga subiendo más arriba,
El ajuste que tendremos que hacer en el presupuesto es como si uno se gastó toda la plata, pues después se la tiene que apretar el cinturón. Aquí el ajuste, pues, para llegar a una senda de viabilidad planetaria de la que más o menos conocemos, ¿cierto? Porque ya va a haber muchos cambios, pero si queremos mantenerlo como más o menos lo conocemos, entonces va a ser un ajuste muy drástico, ¿cierto? Y ese es el segundo, digamos, mensaje, otro de los mensajes importantes que tenemos que resaltar aquí, y es que para limitar ese calentamiento global por debajo del 1.5 grados, el mundo tendría que reducir sus emisiones anuales entre 25 y 30 gigatoneladas anuales. Eso es más o menos reducir como entre el 40 y 50% de las emisiones que generábamos en 1990, ¿cierto? Y hoy por hoy, digamos que las estimaciones nos dicen que para el 2030, en vez de ir para abajo, lo que estamos haciendo es ir para arriba y vamos a estar más o menos por el orden del doble de lo que deberíamos, ¿cierto? Entonces, por eso, esta es en mi concepto y pues lo que en mucha de la jerga internacional se está hablando de la década de acción climática. Esta es la década de acción climática. Si no pasa en esta década, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y suena un poco catastrófico, pero es que lo es. Entonces, de alguna manera, ese es el mensaje que quiero dejar y por eso el título de mi presentación es Esta es la década de la acción climática. Entonces, ¿qué estamos haciendo para combatir esta crisis climática? Se preguntarán muchos de ustedes, pues hay protestas y la gente sale a la calle y demás, pero ¿en qué estamos? Digamos, hoy por hoy, como les mencionaba hace un rato, el grupo de países que hace parte de las Naciones Unidas, que son la mayoría de los países en el mundo, firmaron en el 2015 un acuerdo de voluntades que se llama el Acuerdo de París, y en ese acuerdo, por primera vez, porque durante muchos años el gran debate fue, claro, los países pobres que no han contribuido, como vimos, tanto al problema, dicen, no, pues esto es un problema de los ricos, ustedes generaron el problema, ustedes resuélvanlo, pero obviamente, pues a todos nos afecta. Son los de la tarjeta de crédito. ¿Aló? Creo que hay alguien con el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Disculpa que Bueno, alguien abrió el micrófono. Adelante. listo. Entonces, en este Acuerdo de París, los dirigentes del mundo se comprometieron a tomar acción para mantener la temperatura media global por debajo de los 2 grados, con el ideal de llegar a no más allá del 1.5 grados, que es lo que venimos conversando. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues que los países primero establecieron metas voluntariamente, nadie les impuso las metas, sino que le dijeron a todos, vayan y miren cada uno qué puede hacer, ¿sí? Con qué se compromete, pero este problema es de todos y entre todos lo tenemos que resolver. Entonces, todos los países establecieron una contribución nacionalmente determinada y sobre eso, entonces, tiene que rendir cuentas. Y esa contribución cada 5 años se va revisando con el ánimo de que cada vez pues, sea más ambiciosa en la medida en que las tecnologías sean más económicas, haya disponibilidad de la tecnología y se tengan las capacidades y las herramientas de política pública, los marcos regulatorios, las instituciones, el financiamiento, todo lo requerido para hacer esta transición tan significativa que va a implicar descarbonizar la economía. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos en una carrera contra el tiempo para descarbonizar la economía. Y pues el Acuerdo de París tiene unos mecanismos de transparencia, para vigilar cómo los países cumplen y rinden cuentas, también unos mecanismos de implementación, se va a crear un mercado internacional de transacciones entre países que puedan emitir de manera más económica, entonces a los que les cuesta más emitir van a poder comprar esas emisiones, y de alguna manera también se establecen compromisos en el financiamiento hacia los países menos desarrollados para poderse adaptar al cambio climático y mitigar el cambio climático.
Entonces ese fue, digamos que el gran acuerdo de París y hoy en día todos estamos, los que trabajamos en estos temas, pues uno de nuestros objetivos es trabajar en función de que los países cumplan con sus compromisos y sus metas del Acuerdo de París. Por ejemplo, en Colombia, para traerlo a casa, tenemos que el gobierno colombiano se comprometió en una reducción del 20% frente al escenario base. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, digamos que aquí, en donde estoy parada con mi puntero, en el 2015 hicimos un cálculo y dijimos las emisiones de Colombia son más o menos 270.000 millones de toneladas al año, ¿cierto? Y proyectaron un crecimiento, y ese es el escenario BAU, Business as Usual. Entonces, ellos estimaron que pues iban a tener un crecimiento en los siguientes 15 años. Entonces dijeron, bueno, con respecto al lugar donde estaríamos en 15 años, vamos a reducir 20%. Entonces, esa fue la meta de Colombia. En mi concepto, no muy ambiciosa, pero creíble, lograble. Y bueno. Y aquí puse como por conocimiento de todos las emisiones, el perfil de emisiones de Colombia, este círculo aquí abajo, donde la mitad, lo que está en verde, son todas emisiones que vienen de el cambio del uso del suelo, ¿sí? De bosque a no bosque, o la fermentación entérica, un 9% es importante, o el óxido de nitrógeno de los suelos gestionados, de los pastizales, de los cultivos, etcétera, y bueno, y otras cositas chiquitas, el estiércol y otras cosas. Luego viene el sector de energía, que incluye el transporte, ¿cierto? Entonces, en general, digamos, este sector de energía menos el transporte es como el 27%, el 25%, el 23%, el transporte un 12%, y en azul está el sector industrial. Entonces, y el morado son los residuos que se generan principalmente de nuestros botaderos de basura. Entonces, y de aguas residuales también. Por ejemplo, todas esas lagunas de fermentación, de los cultivos de palma y de otras, son generadoras de metano, y el metano pues es un gas muy potente con una alta capacidad de calentamiento. Pero entonces todo el mundo dice, ah, bueno, qué maravilla, todos los países se comprometieron, lo logramos, por fin, el mundo unido. Y resulta que al sumar los compromisos de todos los países, la situación es más bien un poco triste, porque si se dan cuenta aquí en esta diapositiva, el termómetro lo que nos muestra es que hoy por hoy estamos aquí, donde we are here, aquí estamos en el 1 grado, ¿cierto? Nuestra meta con París es el 1.5, no pasarnos de ahí, con un, digamos, con un límite superior de esa meta de 2, pero pues ojalá no llegáramos hasta allá. Y si sumáramos los compromisos de todos los países, estaríamos ubicados en 3 grados, más o menos. Obviamente, pues esto son estimaciones. Pero al paso al que vamos, estamos además enrutados para generar un calentamiento adicional para llegar hasta los 3.3 grados centígrados. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues como vamos, no vamos bien. Y por eso aparecen este tipo de personajes que seguramente todos han conocido y escuchado de Greta Thunberg, que es una adolescente sueca que un día decidió no volver a las clases para protestar por la crisis climática, y le ha dado la vuelta al mundo. Ya ha estado en todos los foros internacionales, con empresarios, con políticos, con juventudes, con todo el mundo, y ella, pues un poco el mensaje de las muchas frases célebres que tiene es: yo quisiera, le dice a los políticos, esto fue en Davos el año pasado, que ustedes actuaran como si la casa se estuviera quemando, y es porque se está quemando, ¿cierto? Entonces, pues me parece importante que también veamos que hay unas nuevas generaciones, como también nos lo decía Carlos al principio, y es que estamos comprometiendo el futuro de esas nuevas generaciones, de mi hijo Elías, de los nietos de muchos de ustedes, en fin. Entonces voy a hablar de unas acciones clave o críticas que se identifican como de las más importantes para
poder generar esa transición tan inclinada y tan veloz que tenemos que tener para cambiar nuestra economía y descarbonizarla, ¿sí? Y la primera es que los combustibles fósiles deben salir de nuestra economía en las próximas 2 décadas. Eso es una necesidad, eso es una urgencia. Y obviamente eso genera todo tipo de reacciones y pensamientos y cómo lo vamos a hacer y desde qué vamos a vivir. Colombia, que dependemos del petróleo y del carbón, y todos cocinamos con gas, entonces pues ahí vamos a tener que tener buenas respuestas. Pero básicamente esta gráfica que me encontré, que me pareció muy interesante, muestra cómo si sumáramos las emisiones de las reservas que ya están hoy probadas, desarrolladas o en desarrollo de carbón, gas, petróleo, ¿cierto? Estaríamos emitiendo muchísimo más que nuestro presupuesto de carbono para estar por debajo del 1.5 grados o el 2 grados. Aló. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Correcto, sí, ya te ¿Sí? escuchamos mejor. Bueno, Darío, gracias. Sí, bueno, ajá, ok, está perfecto. Bueno, aquí tengo un asesor de imagen que todos conocen, que se llama mi papá, pero bueno. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es que estamos muy por encima de nuestro presupuesto de carbono si quemáramos y usáramos, desarrolláramos todas esas reservas de petróleo, gas y carbón. Entonces, pues de alguna u otra manera, solo con eso ya coparíamos nuestro presupuesto y estaríamos volados, como pueden ver aquí. Con lo cual, pues de alguna u otra manera, esta industria, este sector que para Colombia es tan importante y es un tema económico de la mayor relevancia, pues va a tener que tener una transformación y mucho más rápido de lo que pensábamos. La segunda acción crítica es que tenemos que hacer una transición energética basada en viento, agua y sol. Eso es ese es el futuro energético del planeta. Afortunadamente, sol tenemos suficiente, viento también y agua pues en principio, ¿sí? De alguna u otra manera, aquí la gráfica lo que nos muestra es que en el 2012, digamos, más o menos esta era la distribución en el mundo del uso energético de los bienes finales, principalmente enfocado en combustibles fósiles y biocombustibles y energía nuclear, con un pequeño porcentaje de energía renovable. Esta es la proyección de la demanda de consumo de energía al 2050, que como ven es creciente. Entonces, por un lado, si queremos llegar a nuestras metas de transición acelerada para evitar pasarnos el umbral y que además implican eventualmente llegar a la carbono-neutralidad, que es cuando lo que emitimos lo compensamos, entonces en el neto estamos en ceros, pues tenemos que generar una reducción importante del consumo energético y después lo que consumamos energéticamente tiene que venir principalmente de fuentes como el viento, el viento, el sol, las plantas solares, como vemos en la foto aquí abajo, la instalación de paneles solares en todas las superficies comerciales, residenciales, urbanas, etcétera, y por supuesto también pues la energía del agua en el mar y hasta cierto punto pues la hidroenergía y la geotermia, ¿sí? Pero digamos que identifiquen cómo también en este campo pues la transición va a ser significativa. Otra acción clave es en el sector de transporte. Este sector, digamos, es un sector bastante interesante porque, en mi concepto, uno de los más difíciles de transformar porque requiere el concurso de muchos actores, porque son muchos tipos de transporte, aéreo, marítimo, el terrestre de carga, el terrestre de pasajeros, el privado, las motos. Entonces, y con cosas como la pandemia, pues esperamos un incremento en el consumo de transporte privado. Entonces, realmente aquí los desafíos son importantes. Por ejemplo, uno muy grave o pues muy importante es
generar la capacidad de almacenamiento de energía, que es absolutamente necesario para poder generar desplazamientos de larga distancia, contar con el suministro eléctrico de fuentes renovables de manera descentralizada, ¿sí? Promover obviamente el uso del transporte público y tener los sistemas de transporte públicos más eficientes, adecuar toda la infraestructura de recarga eléctrica y demás requerida, y también toda la parte de digitalización de las cadenas de valor y de suministro en el mundo para que se haga lo más eficiente todo ese transporte internacional de comercio internacional que estamos, pues del cual hoy nos beneficiamos todos y vivimos. Y nuestra siguiente acción, la acción número 4, pues la que yo considero son las más relevantes, tiene que ver con detener la deforestación. Ese es un tema crítico porque hoy por hoy, porque además no solo tiene impactos en el sistema climático, sino que esa es la casa de muchas de las especies en el mundo de plantas y de animales, de muchas de ellas que ni siquiera hemos conocido y que desafortunadamente se están extinguiendo por pérdida de estos ecosistemas. Entonces aquí les quise mostrar la pérdida de bosque tropical primario, o sea, bosque intacto, en los últimos 17 años, y ustedes se pueden dar cuenta que pues en el 2019 estábamos en 3.8 millones de hectáreas, Eso más o menos es bueno, en otra estadística similar para el año 2019 dice que perdimos 119.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el área de Nicaragua, entonces perdimos como todo el país de Nicaragua en bosque, ¿sí? En bosque, pero de ese un tamaño más o menos del tamaño de Suiza es en bosque primario. Entonces, imagínense pues lo que eso significa. Y por ejemplo, en bosques tropicales como la Amazonía, la cuenca amazónica, pues eso tiene un impacto gravísimo para toda la regulación hídrica y térmica que va a afectar los patrones de lluvia, la hidrología. Entonces, por ejemplo, Colombia, que es un país tan dependiente de la hidrología para su energía, con el cambio climático va a tener serios aprietos para ajustarse porque esa hidrología ya no va a ser como venían siendo. Y aquí también les muestro, por ejemplo, ya pues el triste caso de Colombia, que pues aunque aquí se ve que en los últimos 3 años ha habido como una reducción de la tasa anual de deforestación, la realidad de las cosas es que el año pasado perdimos 158.894 hectáreas de bosque, ¿sí? Entonces, pues esta es una situación desastrosa y con la que realmente no estamos pudiendo, ¿sí? Pero debe ser una prioridad. Y una quinta acción es en el lado contrario y es tenemos que fomentar la reforestación, restauración y regeneración de nuestros ecosistemas, de los suelos degradados, la reconversión de las pasturas ganaderas a sistemas silvopastoriles y de los esquemas agrícolas a sistemas agroforestales. Tenemos que buscar la manera de recuperar las cuencas hídricas con toda la arborización. Entonces, traigo a colación aquí dos fotos pues, que son relevantes y la primera es que en la época después de la gran crisis, de la Gran Depresión en Estados Unidos, una de las medidas que adoptó el gobierno para generar empleo rápido fue emplear a 7.7 millones de jóvenes en lo que ellos llamaron un ejército de árboles para resembrar los Estados Unidos. Y digamos que ahorita, dentro de las propuestas que se le han hecho al gobierno nacional para la reactivación económica, esa es una de las que tenemos, pues, o de las que está, pues, más sonante y que ya tiene una apropiación presupuestal importante, entre otras porque el presidente se había comprometido a sembrar 180 millones de árboles y todavía no van ni en la mitad. Entonces, pues, tienen una tarea grande que hacer en los próximos años. Y bueno, y la última acción que ya empieza a tocar un poquito más como el ámbito de lo individual es el reducir la alimentación a partir de proteínas animales
y tratar de tener unas dietas basadas principalmente en proteínas vegetales y consumo de alimentos de las plantas, que vienen de las plantas. ¿Y esto por qué? Según la FAO, las emisiones del sector pecuario en el mundo son más o menos el 14.5%, ¿sí? Y de eso, el ganado bovino, donde sale la carnita, que a muchos de ustedes les encanta seguramente, es el 65%, el aporte viene del ganado bovino. Entonces, de alguna manera, tanto la cadena cárnica como láctea, pues tienen una contribución importante. Las emisiones vienen asociadas con la fermentación pues, de los gases en los estómagos de las vacas y los gases que salen, y también pues, de las emisiones generadas por el estiércol de los animales. Entonces, pues ese es un tema importante y hoy en día mucha gente está cambiándose a dietas veganas para precisamente reducir su huella de carbono. Entonces, pues digamos que esas eran unas acciones más a nivel de la política internacional y de los sectores estratégicos y claves que requieren uno de los cambios más importantes para que podamos llegar a nuestra meta. Aquí pues yo quiero simplemente propiciar una discusión, a ver qué piensa cada uno cuando terminemos esta charla, pero es de ustedes qué acción van a tomar hoy para ser consistentes con esta meta de descarbonización que tenemos. Y algunas de las ideas que pues quería dejar por lo menos puestas sobre la mesa incluyen caminar y usar la bicicleta tanto como se pueda por encima de los vehículos y del transporte, digamos, privado, cambiar la dieta como la acabamos de hablar, vivir cerca de la oficina o trabajar cerca de la casa para evitar los desplazamientos en transporte, pues carro o transporte público, compensar las emisiones de los viajes en avión, cambiar los bombillos, comprar electrodomésticos eficientes, comprar lo local por encima de lo global, así evitamos tanto transporte internacional para traer los productos y servicios que deseamos, reducir el consumo de plásticos como derivados del petróleo, invertir en las inversiones que hagamos con criterios de sostenibilidad ambiental, elegir gobernantes que prioricen la agenda ambiental y finalmente pues una invitación a que sembremos tantos árboles como podamos para capturar de nuevo ese carbono y traerlo a donde debería estar. Entonces, con esto quiero dejar los últimos 3 mensajes de la charla y es que primero pues estamos frente a una emergencia climática sin precedentes y con trascendentales consecuencias para la vida humana y de todas las demás especies como las conocemos. El momento de actuar es ahora, es hoy, no es dentro de 5 años, ni dentro de 10, ni eso ya se lo dejé a mis hijos, no, todos todavía podemos hacer mucho. Entonces, como también nos dijo Carlitos al inicio de la charla, esto es tarea de todos. Y las acciones son de carácter global y requieren un liderazgo decidido de nuestros gobernantes, empresarios y demás, pero también recaen en todos y cada uno de nosotros. Lo que elijamos todos los días de comer, hasta cuánto tiempo dejamos la luz prendida, hasta en qué carro nos movemos, hasta qué ropa compramos, todo tiene su huella de carbono y de alguna u otra manera, positiva o negativamente, pues va a afectar nuestro futuro. Entonces, esa era mi presentación de hoy, mi charla de hoy, que pues espero los deje tocados y ojalá pues compartan lo que hayan aprendido con sus familias, porque creo que aquí es muy importante generar conciencia y expandir un sentido de urgencia, y así como con el COVID, todos hemos aprendido que tenemos que tener más aseo, limpiarnos más las manos, protegernos, cuidarnos. Con el cambio climático también tenemos que tomar muchas medidas individuales que son en últimas las que van a hacer que al final seamos ganadores todos. Entonces, bueno, con eso termino. Y obviamente será muy rico escuchar las opiniones de todos al respecto. Muchísimas gracias, Carolina. Hay un aplauso virtual que estoy seguro que no oyes, pero que es sincero de parte de todos. Muchísimas gracias por una gran presentación. Les quiero pedir a mis compañeros que empiecen a liberar sus micrófonos y a pedir la palabra para la parte del compromiso que cada uno va a hacer contigo